Respecto al hecho histórico de que Jesús muriera en una cruz, cualquiera podría pensar que esto fue una derrota. Un final triste y vergonzoso. Morir desnudo y sin oponer resistencia podría considerarse como una muerte de debilidad, un fracaso sonoro y doloroso para su misión. Sin embargo, el resultado demuestra que la cruz fue el inicio de una victoria épica, una victoria tripartita. La cruz. Jesús se entregó a sí mismo para pagar el precio del rescate por nuestros pecados. Así anuló el acta de los decretos que había en contra nuestra. Él tomó nuestro lugar y nos libró de la condena eterna que merecíamos. La resurrección. Tal como estaba escrito, al tercer día la tumba quedó vacía. Este evento nos da suma esperanza, pues a pesar de que algún día enfrentaremos la muerte, sabemos que de la misma manera en que Jesús resucitó, nosotros también seremos resucitados. La ascensión. Jesús ascendió al cielo, y por esto estamos establecidos en autoridad con Él en los lugares celestiales. Cuando oramos, nuestras peticiones resuenan en lo alto e inciden con poder en la tierra. La cruz no fue una derrota. La cruz es el inicio de la victoria tripartita: muerte, resurrección y ascensión. Descubre en esta serie los beneficios de la victoria de Jesús. Celebremos hoy el triunfo de la cruz. Damos un aplauso al Señor celebrando la victoria tripartita de Jesús. Hoy estamos en Domingo de Resurrección y le damos la más cordial bienvenida a aquellos que estaban paseando y se vinieron a celebrar la resurrección de Cristo. Demos un aplauso a aquellos que están algo quemaditos y aquellos que estaban aquí esperando también la celebración de hoy. Demos un aplauso también, por favor, a los que no salieron y se quedaron aquí esperando aquí y en todos los puntos, o los que están también en línea. Hoy estamos celebrando el triunfo de Jesucristo y hoy queremos dedicar este tiempo para hablar precisamente de la necesidad de tener argumentos para hablar de la resurrección. Y todo nace porque hace unos meses una de mis hijas está estudiando en la universidad y en uno de estos cursos que son electivos, que se llama Jesús de Nazaret, el maestro le dice: miren, vamos a hablar de Jesús. ¿Alguien quiere hablar de Jesús? Y cuando una de mis hijas empieza a hablar de Jesús, el profesor le dice: no, momento, pero no vamos a hablar de ese su Jesús de fe. Vamos a hablar del Jesús histórico. Y cuando los círculos académicos a veces hablan de eso, quieren de una vez anular la validez del relato que nosotros tenemos de Jesús en los evangelios. Y entonces yo le empiezo a hablar a mi hija y no le sacaste ese argumento y aquel argumento, y me di cuenta de la necesidad que tenemos los cristianos de tener argumentos históricos, científicos, de quién es Jesús de Nazaret y en este caso de la resurrección de Cristo Jesús. Porque los enemigos, los detractores del cristianismo van a intentar reducir el cristianismo a una fe, a una creencia, a mitos, a leyendas. Pero usted y yo podemos tener la certeza de que nuestra fe no está fundada en leyendas, en mitos, sino que tiene bases históricas. De tal forma que cuando nosotros entablemos una conversación, ya sea en un círculo académico o con alguno de nuestros hijos o con algún pariente, nosotros podemos tener argumentos sólidos para hacerles ver que nuestra fe tiene base científica, pero también tiene una base espiritual. Así que para abrirnos el apetito al respecto, quiero que veamos este video que nos ilustra la necesidad que tenemos de estar preparados para presentar defensa ante cualquiera que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Veamos. Tengo que estar preparado para defenderme. Cuando me pregunten,
qué pruebas tienes. Debo estar listo para responder la razón de la esperanza que hay en mí. El elemento distintivo de mi fe. La resurrección de Cristo. Jesús es hombre. No se puede refutar que existió. Pero también es Dios, porque tuvo el poder de levantarse de la muerte. ¿Puedo defender esta verdad ante un mundo que no cree? Entre todas las pruebas, una llama más mi atención. Los discípulos vieron morir a Jesús y luego murieron declarando que Él había resucitado. En la historia de la psicología nunca se ha conocido una persona que estuviera dispuesta a dar su vida por algo que sabía que era mentira. Si la resurrección de Jesús fue una gran estafa, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo los discípulos sin educación, posición ni prestigio se salieron con la suya engañando a tantos? Más bien estos hombres fueron perseguidos. ¿Por qué ninguno de ellos trató de salvar su vida renunciando a la mentira? Hasta su último aliento defendieron la verdad. Yo también lo haré, porque Él murió por mí. Ahora la tumba está vacía. Por eso sirvo, por eso amo, por eso doy cada paso con determinación. Disciplino mi cuerpo y no le temo a la muerte. Me espera la vida eterna. Muy bien. Y a pesar de que el video es ilustrado con boxeo, es prohibido pelearse, ¿verdad? Usted dice la palabra que hay que presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Sin embargo, sí hay argumentación intelectual que hay que saber presentar con habilidad. Ahora, el mundo va a querer atacar la resurrección. ¿Sabe por qué? Porque la resurrección es pivotal a nuestra fe. 1 Corintios 15, 16 dice: y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Es por eso que el mundo va a tratar de atacar la resurrección y va a tratar de invalidar la resurrección. Y de cuando en cuando, en una aula universitaria, en una discusión entre amigos, o atención, en una película de esos canales que dicen ser históricos, va a aparecer algún supuesto experto que va a decir alguno de estos argumentos como: la verdad es que Jesús nunca fue ejecutado. La verdad es que esto de la resurrección es un mito. ¿Y qué podemos nosotros responder al respecto? Quiero honrar a Lee Strobel. Lee Strobel era un ateo y él estaba casado con una mujer atea, y de repente él se da cuenta que su esposa empieza a asistir a una iglesia y empieza a ver algunos cambios positivos en ella. Un día su esposa lo invita a asistir a la iglesia y él no puede creer que su esposa se haya acercado a una iglesia cristiana. Y dice que él lo primero que pensó fue en el divorcio, porque pensó: esta se va a convertir en una fanática. Y cuando ella lo invita a la iglesia, él decide asistir a la iglesia para observar todo y demostrarle a ella que está en falsedad. Él escucha el planteamiento y, como él es periodista del Chicago Tribune, es un investigador que trabaja para el Chicago Tribune, decide empezar una investigación para demostrarle a su esposa lo equivocado que está el cristianismo. Y con todo su entrenamiento periodístico, hace una investigación que le dura 2 años para demostrarle a su esposa lo falso que es el cristianismo. A los 2 años de su investigación, él se da cuenta: esto es cierto. No puedo decir que es falso el cristianismo. Está en lo correcto. Y sabe, llega un momento donde él, un domingo en la tarde, tiene que reconocer: el cristianismo es verdadero porque científicamente es verdadero, pero no le está entrando al corazón, y tiene que llegar un momento de un encuentro con el Señor. Lee Strobel escribe varios libros, y uno de ellos es El caso de la resurrección de Jesucristo, y él ahí enuncia por lo menos 4 argumentos por los cuales la resurrección es científicamente probable. Y el primero de ellos es que la resurrección de Jesucristo es un hecho histórico porque su resurrección fue
fue ampliamente documentada. Uno de los argumentos en contra de la resurrección es que Jesús nunca fue ejecutado. Y los detractores del cristianismo dicen que Jesús, sus discípulos decían que resucitó porque nunca murió. Y que es un mito que Él fue crucificado y que después andaba predicando, pero es que porque nunca fue ejecutado. A lo cual Lee Strobel dice que cuando estudiamos la historia antigua, tenemos suerte si tenemos dos documentos que confirman un evento. Y para el evento de la ejecución de Jesús de Nazaret, tenemos no solo los 4 evangelios que documentan la ejecución de Jesucristo, sino además de los 4 evangelios, 5 fuentes externas del primer siglo que documentan que Jesús fue ejecutado. Tenemos a Flavio Josefo, el historiador judío, Tácito, Mar Bar Serapión y el Talmud. Son 5 fuentes, además de los 4 evangelios, que documentan que Jesús fue ejecutado en la cruz. A este respecto también quiero hacer referencia a un cuadro que nos compartió Gonzalo Chamorro hace unos meses cuando él estuvo predicando, que yo creo que bien haríamos en tomar una fotografía a este cuadro, porque Gonzalo nos compartió la tabla comparativa de la literatura antigua. Y Gonzalo nos hacía ver cómo de la literatura antigua hay algunas copias y en las aulas universitarias se da por valedero, por ejemplo, los escritos de Homero, de los cuales hay 643 copias. Los escritos de Platón hay 7 copias antiguas. Los escritos de Aristóteles hay 49 copias. De los escritos de César hay 10 copias antiguas, originales. De Tácito hay 20 copias. Y escuche esto, del Nuevo Testamento hay 6,000 manuscritos griegos. Y si tomamos en cuenta las traducciones a otros idiomas, hay 24,000 manuscritos, incluyendo esas traducciones. Entonces, cuando alguien, un detractor del cristianismo dice, no, es que no podemos confiar en el Nuevo Testamento porque esos escritos fueron adulterados. Pero a los otros escritos no se les discute su pureza. Pero al Nuevo Testamento, fácil es que alguien diga, no podemos confiar en el Nuevo Testamento porque sus escritos fueron adulterados. Hay 6,000 manuscritos griegos que concuerdan entre ellos. Y si tomamos en cuenta las traducciones, hay 24,000 traducciones. Podemos saber que el Nuevo Testamento es fidedigno científicamente por la abundancia de copias de manuscritos antiguos. Estamos hablando de ciencia. No estamos hablando de una fe ciega donde nosotros confiamos en lo que dice el pastor. Estamos hablando de argumentos científicos para confiar en lo que dice el Nuevo Testamento. Y esta es una investigación de Lee Strobel, de alguien que parte siendo ateo, queriendo confirmarle a su esposa que lo que ella está creyendo no tiene validez científica. Entonces, lo primero es que Jesús fue ejecutado. Su ejecución fue ampliamente documentada. Número 2, el siguiente argumento para creer que la resurrección es científicamente probable es que la resurrección de Jesucristo es un hecho histórico porque no es una leyenda, pues hay reportes inmediatos de su resurrección. Es decir, el otro argumento es, no, la resurrección es una leyenda que sus seguidores se inventaron. A lo cual Lee Strobel dice que una leyenda tarda unas 2 generaciones en formarse. Por ejemplo, nosotros aquí en la historia de Guatemala tenemos la leyenda de Tecún-Umán. ¿Recuerdan ustedes esta leyenda de este guerrero maya que hizo frente a los invasores españoles y que cuando él murió, un ave verde se le posó en el pecho y por eso el quetzal tiene el pecho rojo y todo lo demás es verde porque se le posó en el pecho a Tecún-Umán? Eso es una leyenda. Y una leyenda toma 2 generaciones para formarse. Pero Lee Strobel dice que los relatos de la resurrección de Jesucristo son muy tempranos como para que se constituyan en una leyenda. Y por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15
contiene un credo de los apóstoles que es muy temprano. Por ejemplo, mire este credo que está guardado en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 a 8. El apóstol Pablo lo guarda en 1 Corintios 3 y dice 15:3, que dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El apóstol Pablo, cuando está escribiendo 1 Corintios, y según el doctor Habermas, eso lo hizo en el año 54 a 55 después de Cristo. Es decir, eso fue unos 25 años después de la crucifixión de Jesucristo. Eso es un relato muy tempranero, si quisiera decirse que es una leyenda. Y el apóstol Pablo, cuando escribe esto, dice: todavía hay gente que está viva de aquellos 500 que vieron a Jesús resucitado. Por lo tanto, podemos decir que no puede clasificarse como una leyenda, porque es un relato muy tempranero como para clasificarse como una leyenda. Y el doctor James D.J. Dunn dice: podemos estar seguros de que este credo fue formado meses después de la muerte de Jesucristo. Es oro puro hablando históricamente. Hay un tercer argumento, no solo el hecho de que la ejecución de Jesucristo está documentada con fuentes externas al Nuevo Testamento, no solo el hecho de que no es una leyenda porque hay reportes muy tempranos, sino número 3, tenemos una tumba vacía. ¿Cómo sabemos que la tumba está vacía? Pues aún sus oponentes lo admiten. La tumba de Jesús estaba vacía porque vean lo que dice Mateo 27, 62 a 66. Dice: al día siguiente, que era el día de descanso, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato y le dijeron: Señor, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso cuando todavía estaba con vida: luego de 3 días resucitaré de los muertos. Por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el tercer día. Esto impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo y luego le digan a todo el mundo que él resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. Pilato le respondió: tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. Número 3. Los líderes religiosos del tiempo de Jesús odiaban tanto a Jesús y temían tanto su movimiento, que en ese odio se aseguran de que los discípulos no puedan robar el cuerpo. Pero ¿saben qué? Dios usa la maldad de estos tipos para dejar una muestra documental de que la resurrección realmente aconteció. Porque si ellos no hubieran hecho esto, la resurrección hubiera acontecido en el anonimato. Pero debido a que ellos temían que los discípulos robaran el cuerpo, quedó documentado. Había una guardia oficial romana cuidando la tumba cuando Jesús resucitó. Entonces quedó oficializada la resurrección de Jesús. De hecho, miren lo que dice Mateo 28, 11 a 15. Mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. ¿Qué había sucedido? Que hubo un terremoto, que hubo ángeles, que la piedra se movió y Jesús resucitó. Los guardias mismos estaban sorprendidos de lo que había acontecido. Entonces dice el versículo 12, Mateo 28, 12, pongámoslo por favor. Se convocó una reunión con los ancianos, es decir, los líderes judíos, y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Funcionaba antes y sigue funcionando, ¿verdad? Decidieron dar un gran soborno y les dijeron: ustedes deben decir
los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. ¿Ustedes creen que hacían lógica? Los discípulos habían salido huyendo de la cena de la crucifixión. Estaban atemorizados. Pero ellos dicen, digamos que los discípulos se robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos, así no se meterán en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno, qué raro, ¿verdad? Y dijeron lo que les habían ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. Atención, la versión de los líderes religiosos de ese tiempo la siguieron sosteniendo. Entonces digamos que los discípulos se robaron el cuerpo. Ellos no tenían otro argumento sino insistir en digamos que ellos se lo robaron. ¿No era ese el argumento inicial? Para evitar que los discípulos se roben el cuerpo, danos una guardia. Y ahora insisten en esto. ¿Ustedes saben cuál hubiera sido la pena para los soldados si ellos hubieran permitido que le robaran el cuerpo? Era la pena de muerte. Y ellos aceptan el soborno y los líderes judíos deciden jugar esta carta de mentira. ¿No será que por eso? Dice Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor. Esto es mucho tiempo después. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y escuche esto. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Tiempo después, los sacerdotes tenían que reconocer: la resurrección se efectuó. Nosotros estuvimos ahí cuando sobornaron o sobornamos a los soldados para que dijeran que los discípulos se habían robado el cuerpo. Y dice Lee Strobel: el asunto no es si la tumba está vacía, el asunto es cómo llegó a estar vacía. Y en su investigación él concluye: los romanos no querían la tumba vacía. Los judíos no podían querer la tumba vacía, iban a tener a un héroe del otro lado. Los discípulos no querían haber robado el cuerpo de Jesús. ¿Por qué razón? Porque a los discípulos les costaba azotes, les costó a muchos la vida afirmar que Jesús estaba vivo. Atención a esto. No sé si te has puesto a pensar en esto, pero a los primeros discípulos les costó cárcel, azotes y a muchos de ellos la vida afirmar que Jesús estaba vivo. Y estos primeros discípulos que dieron su vida por Jesús se les llama mártires. ¿Sabes cuál es la traducción de la palabra mártir? Testigo. Y ellos fueron testigos hasta la muerte. Y ahora, claro, se ha tomado el significado como que mártir es dar su vida, pero el verdadero significado de la palabra mártir es ser testigo. Y estos discípulos de la primera iglesia estaban tan convencidos de que Jesús había resucitado que estuvieron dispuestos a dar su vida por esto. Ahora, esto no hace lógica si hubiera sido una mentira. Si todo esto hubiera sido una mentira fabricada por Juan, Pedro, Santiago y los apóstoles, les aseguro que a la hora de empezar a costarle la cárcel, azotes o muerte, se hubiera empezado a desmoronar esa mentira y ellos mismos hubieran empezado a decir: no, perdón, no es mentira esto. No, claro, esto se lo invitó Juan y Pedro, no, esto era idea de ellos. Si ya va a costar azotes, cárcel o muerte, yo me bajo del asunto. No sé si se han dado cuenta, pero de cuando en cuando salen las noticias de que asaltaron una agencia bancaria por allá en algún departamento. La policía dice: bueno, asaltaron una agencia bancaria, y de repente sale a luz que todos los empleados de la agencia bancaria estaban de acuerdo y no hubo tal asalto. El gerente con los empleados se pusieron de acuerdo y todos dieron la misma versión. Pero de repente llegan los investigadores, empiezan a escuchar el asunto y capturan a uno, y ese dice: no, les voy a decir la verdad, si me van a capturar fue idea de fulano, sutano, mengano, y delatan a todos, porque nadie está dispuesto a dar su vida o ir a la cárcel por una mentira. Y eso hubiera pasado si los discípulos hubieran robado el cuerpo.
Nadie hubiera estado dispuesto a dar su vida por una mentira. Pero ¿cómo es esto? Que los discípulos de la iglesia de los inicios empezaron a dar su vida, los lanzaban a los leones, los azotaban, empezando por los apóstoles, siguiendo por los otros discípulos. Nerón iluminó Roma con cristianos puestos como antorchas, y en lugar de disminuir el número de cristianos, se seguía multiplicando la cantidad de cristianos. ¿Cómo es esto posible? Porque para ellos la resurrección era una realidad. La próxima vez que el enemigo te traiga dudas, solo piensa que para estos discípulos era una realidad. No era una mentira inventada, no era una mentira inventada por los discípulos iniciales, era una realidad. Otro de los argumentos que esgrime en este tercer enunciado Lee Strobel de la tumba vacía es el factor Jerusalén. El lugar de la sepultura de Jesús era conocido por todos en Jerusalén. Si no hubiera estado vacía, mucha gente de la ciudad se habría dado cuenta. Número 3, el criterio de la vergüenza. Y esto quiere decir que si un escritor hace referencia a algo vergonzoso, seguramente está diciendo la verdad. ¿A qué se refiere Lee Strobel con esto? Dice que en todo el relato, en todos los relatos de los evangelios, dice que las primeras que llegaron a encontrar la tumba ese domingo en la mañana fueron mujeres. ¿Y cuál es el problema? En ese tiempo, el testimonio de las mujeres no valía. Por ejemplo, el Talmud dice: el testimonio de una mujer no es válido. Y Josefo, el historiador judío, dice: no permitan que sea válido el testimonio de una mujer. Entonces, si los discípulos se hubieran puesto a fabricar la historia de la resurrección, no habrían puesto que María Magdalena hubiera llegado primero a la tumba. Hubiera sido contraproducente. Hubieran puesto: los primeros en llegar a la tumba fueron Juan y Pedro. Pero el hecho de que en los 4 evangelios se diga que fueron las mujeres las primeras que llegaron a la tumba, es que así fue, aunque no tuviera valor probatorio. Ese es el criterio de la vergüenza. Si un escritor hace referencia a algo vergonzoso, seguramente está diciendo la verdad. Ese es el tercer argumento, la tumba vacía. Y número 4, la resurrección de Jesús es un hecho histórico porque hay testigos oculares. El cuarto elemento, el cual convence a Lee Strobel como investigador, es que Jesús aparece a mucha gente. Aparece por lo menos 12 veces a 515 testigos. Jesús aparece a grupos, a individuos, a oponentes, a escépticos, a creyentes, a hombres y a mujeres. Él hace cuentas de que hay por lo menos 9 fuentes documentales de las apariciones de Jesús: el credo de 1 Corintios 15, el testimonio de Pablo, el libro de los Hechos, los 4 evangelios que narran 9 apariciones, Clemente, uno de los padres de la iglesia, Policarpo, el obispo de Esmirna. Y en este contexto, 2 cosas tenía Lee Strobel en la mente. Una de las teorías que él descartó es que podía ser una alucinación. Porque uno de los detractores del cristianismo dicen: sí, pues eso de las apariciones de Jesús pudieron ser alucinaciones. Y él habló con varios psicólogos y los psicólogos le dijeron: eso queda desvirtuado porque una persona individual puede tener una alucinación, pero no puede ser que 12 personas o 500 personas al mismo tiempo puedan tener la misma alucinación. Y aquí dice que 500 personas, es decir, una reunión como de este tamaño, al mismo tiempo vieron a Jesús, o los 12 discípulos al mismo tiempo vieron a Jesús. Eso descarta que pudiera ser una alucinación. Otra cosa, los relatos de los evangelios no son exactamente iguales. Esta mañana tuvimos un tiempo de oración con los pastores. Tenemos un tiempo de oración a las 6 de la mañana y estuvimos leyendo los relatos de los 4 evangelios. ¿Y saben qué? Los relatos no son iguales, son distintos. Algunos detractores del cristianismo dicen: ya viste, no puedes confiar en los relatos porque todos son distintos, entonces no son confiables. ¿Y saben qué? Lee Strobel, como investigador, sabe lo que los criminalistas saben. Cuando hay
los testigos de una escena del crimen y todos los relatos son exactamente iguales. El investigador dice, estos se pusieron de acuerdo, porque todos los relatos son exactamente calcados. Porque si nosotros, por ejemplo, 5 de nosotros está viendo un accidente y vemos un accidente de una moto con un carro, unos dirán, iban 2 motos. Otros, no, solo era una moto. Uno dirá, el casco era azul, no, era rojo, dice el otro. Y el investigador sabe, sí, así sucede porque la gente ve distintos ángulos y distintos detalles. Pero cuando todos los relatos son exactamente igual, el investigador dice, aquí hay gato encerrado porque todos están diciendo exactamente lo mismo. Y así atrapan a los malvados. Espero que este mensaje no lo esté escuchando algún malvado, ¿verdad? Pero en los evangelios tenemos distintos relatos. En uno dice que había 2 ángeles, en otro dice que había un ángel. Y eso, en lugar de ser contrario o descalificar el relato de los testigos, les da credibilidad. ¿Por qué razón? Porque ellos están atestiguando lo que vieron, testigos oculares. Y ante eso, Lee Strobel dice, la resurrección transformó radicalmente a los discípulos, porque antes de la resurrección todos eran una partida de miedosos, incluyendo Pedro, que había dicho soy valiente, salió corriendo asustado. Y después de la resurrección, estos estaban dispuestos a dar su vida. Y sabes, cuenta Lee Strobel que un domingo en la tarde, después de 2 años de estar investigando, se sentó con los argumentos para decir el cristianismo es falso, el cristianismo es verdadero. Y al ver todos los argumentos, dijo, el cristianismo es verdadero. Pero ¿sabes qué? Solo lo tenía en la cabeza. Y dijo, pero no me pasa nada en el corazón. Y entonces recordó lo que un amigo le había dicho, lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y él dice, aquí está la ecuación para llegar a ser hijo de Dios: creer y recibir para llegar a ser hijo de Dios. Entonces Lee Strobel ahí solo estaba creyendo, llegó a la conclusión mental, lógica, sí es cierto, pero no le estaba pasando nada porque no estaba recibiendo esa verdad en su corazón. Y tuvo que hincarse y decir, Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, creo que es esto verdad y lo quiero recibir en mi corazón. Y ahí su vida fue transformada. En este domingo de resurrección, uno de mis anhelos es que tú tengas por lo menos estos 4 argumentos para si algún día te toca hablar de tu fe, que sepas que su ejecución fue ampliamente documentada, que Jesús sí realmente fue ejecutado, por lo tanto sí resucitó, y por lo tanto no es una leyenda porque hay relatos inmediatos de su resurrección. Tenemos una tumba vacía porque fue corroborado aún por sus oponentes, y hay testigos oculares que respaldan la resurrección. Pero sería muy triste para mí que tú solo tengas estos 4 argumentos intelectuales o científicos y no tengas una vivencia, porque lo apasionante de la resurrección no es matemáticamente o científicamente concluir si es cierto, sino tener la vivencia de un Jesús resucitado. Y la Biblia en Lucas 24 nos relata la historia de 2 discípulos que el domingo de la resurrección en la tarde iban caminando de Jerusalén a Emaús, la aldea donde ellos vivían. Iban cabizbajos, iban tristes. Y Jesús se les aparece, pero dice que ellos no lo reconocieron. Fíjense que Jesús tiene un área juguetona. Y él hizo que ellos no lo reconocieran. Y se les aparece y empieza a platicar con ellos. Y les dice, hey, ¿por qué están tristes? Y ellos le responden, ¿eres tú el único extranjero en Jerusalén que no sabe qué es lo que ha pasado? ¿Qué cosas? Le dice él. De Jesús Nazareno, hombre poderoso en palabra y obra, que estuvo entre nosotros. Y nosotros esperábamos que él era la esperanza de Israel. Pero ¿sabes qué? El viernes lo crucificaron y lo enterraron. Y esta mañana hay unas mujeres que dicen que resucitó, pero a nosotros no nos consta.
Y dice que Jesús, sin que ellos lo reconocieran, empezando desde Moisés, pasando por los profetas, eso quiere decir por toda la Biblia, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, todos los salmos, Isaías, todos los profetas, les empezó a decir lo que de él decían las escrituras. Esto era una caminata de unos 11, 12 kilómetros. Y cuando llegaron a la aldea donde ellos vivían, que se llamaba Emaús, ellos le dicen: hey, ¿por qué no te quedas con nosotros? Quédate a cenar, ya se hace tarde. Y él accedió. Y entran a la casa, y cuando van a cenar, dice que Jesús seguramente tomó el privilegio de: ¿me permiten orar por los alimentos? Sí. Él tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Esa es la fórmula del partimiento del pan. Dice que cuando él hizo eso, ellos lo reconocieron, porque siempre que Jesús partió el pan, hacía esa fórmula. Cuando multiplicó el pan, lo tomó, lo bendijo, lo partió y se los dio. Y cuando él hace eso, ellos lo reconocen y él desaparece de su vista. Por eso les digo, es la parte juguetona de Jesús. Cuando ellos lo reconocen, él desaparece. Y ellos dicen: era Jesús. ¿Cómo no lo reconocimos? Y se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba la palabra en el camino. ¿Cómo no lo reconocimos? Y dice que se llenan de entusiasmo y salen corriendo de regreso para Jerusalén, otros 12 kilómetros de regreso, a buscar a los discípulos. Y ellos sabían dónde estaban y le dicen: ¡hey! Ha resucitado, nosotros lo vimos, caminó con nosotros 12 kilómetros, nos habló la palabra. Estos que iban cabizbajos y sin esperanza, ahora estaban llenos de pasión. ¿Sabes por qué me emociono? Porque a mí me ha pasado, y yo te aseguro que muchos de los que estamos aquí nos ha pasado, que a veces hemos estado cabizbajos, tristes, con problemas como tú, con situaciones difíciles, y nos ponemos a orar, y de repente aparece el Señor y nos dice: Ronnie, ¿por qué estás cabizbajo? ¿Qué te pasa? Recuerda lo que dice la Escritura. Y cuando ya ha pasado la tribulación, miramos hacia atrás y decimos: Jesús, tú estuviste ahí, tú me estabas escuchando, ahí estabas conmigo en la oración. ¿Quiénes pueden testificar que eso les ha pasado? Y uno dice: ahí estabas conmigo, Jesús, yo no estaba orando solo, ahí estabas conmigo. Y por eso es que hoy celebramos la resurrección de Jesucristo. Demos un aplauso al Señor. No es una teoría, no es una leyenda. Arde nuestro corazón. Y nuestra pasión es que aquel que no lo ha experimentado lo experimente. Que no sea solo una lista de sí, soy cristiano porque aquí están las pruebas. Eso es la mitad del camino o un 10%. Lo más lindo es tener esa relación constante con Él, esa vivencia. Y que cuando estamos cabizbajos y cuando estamos con situaciones difíciles, podamos correr a Él y decirle: Jesús, necesito tu compañía. Necesito una caminata de 12 kilómetros contigo. Necesito que me recuerdes tus promesas, Jesús. Necesito sentirte. Hoy me siento solo, hoy me siento que ya no tengo esperanza. Necesito escucharte nuevamente. Y no sé cómo, pero de repente siente uno su presencia. Y estamos tan enamorados de Él que quisiéramos que toda la gente pudiera tener ese privilegio. Hoy quiero invitarte en este día de resurrección a que tú le puedas decir: Jesús, yo quiero conocerte así. No quiero que seas una teoría. No quiero que seas solamente una lista de pruebas científicas para mí. Quiero que seas real. Y así como lo hizo Lee Strobel, que tenía su lista de revisión, decir: sí, cierto, pero no me está pasando nada. Tuvo que abrir su corazón y decir: Dios,
necesito que esto entre a mi corazón y que sea real. Lo mismo te invito a hacer. Que en este día de resurrección tú le digas: Dios, soy cristiano, pero no quiero que se quede solo en teoría. Quiero que sea una vivencia en mí. ¿Qué tal si cerramos los ojos? Y si tú quieres que sea una vivencia en ti, repite conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, quiero conocerte, Dios. Quiero creer que eres el Hijo de Dios. Creo que eres el Hijo de Dios. Y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Quiero tomarme de tu mano para caminar a tu lado el resto de mis días. Quiero que mi corazón arda al escuchar cómo tú me hablas. Y en los momentos lindos y en los momentos complicados, saber que tú estás conmigo, Dios. Te abro mi corazón para que vengas a vivir dentro de mí. Quiero tener la certeza de que soy tu hijo. Quiero tener la seguridad de llamarte Padre Celestial. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Jesús. En tu nombre. Amén. Amén. Hoy tenemos el privilegio de tomar la cena del Señor. Quiero invitarte a que tomes los elementos de la cena del Señor y vamos a tener un momento tipo de los discípulos de Emaús. Toma la copa y toma el pan. Y dice Lucas 24, 28 a 32. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Toma en tu mano el pan y la copa y oramos y le decimos: Señor, hoy venimos delante de ti a tener un momento como estos discípulos del camino de Emaús. Hoy te decimos: quédate con nosotros. Dile ahí: quédate con nosotros. Como estos muchachos del camino de Emaús, como estos discípulos, te decimos: quédate con nosotros, Señor. Hoy tomamos este pan y esta copa diciendo: quédate con nosotros. Abre nuestros ojos para verte. Abre los ojos de cada uno para verte cómo has estado ahí proveyendo, cuidándonos, hablándonos, haciendo arder nuestro corazón cuando oímos tu palabra. Abre nuestros ojos para que tengamos conciencia de tu amor hacia nosotros, de tu presencia, de ese Jesús resucitado. Hoy tomamos este pan y esta copa diciéndote: quédate con nosotros.
abre nuestros ojos. Queremos reconocerte. Tomamos este pan que representa tu cuerpo que por nosotros fue molido, y esta copa que nos recuerda que tu sangre pura fue derramada por nosotros para pagar nuestros pecados. Lo tomamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos tomar el pan y la copa. Quiero proclamar, Jesús, tu nombre sobre cada mente y corazón, porque sé que hay paz en tu presencia, en tu nombre. A medida que sientas, puedes ponerte de pie. Adoramos al Señor. Quiero proclamar, Jesús, tu nombre. Toda adicción se empieza a Proclamamos romper. el nombre de Jesús sobre tu vida, rompiendo adicciones, Proclamo libertad y esperanza. llamando En esperanza, tu nombre. libertad en el nombre de Jesús sobre tu vida y sobre tu familia. Jesús, tu nombre es poderoso, vida nos da, rompe cadenas, luz en tinieblas, da libertad. Jesús, tu nombre es poderoso, vida nos da, rompe cadenas, luz en tinieblas, da libertad. Hablamos libertad sobre tu vida en el nombre de Jesús. Quiero proclamar, Jesús, tu nombre sobre todo miedo y ansiedad, y a cada alma que esté en depresión haces libre. Jesús, tu nombre es poderoso, vida nos da, rompe cadenas, luz en tinieblas, da libertad. Dile, tu nombre es poderoso, vida nos da, tú lo haces, Jesús, rompe cadenas, luz en tinieblas, da libertad. Y proclamo tu nombre, te proclamo en los montes y en la ciudad. Jesús vence tinieblas y a toda potestad. Sobre mi familia, su santo nombre digo. Jesús, Jesús, Jesús. Dile, proclamo en los montes y en la ciudad. Jesús vence tinieblas y a toda potestad. Sobre mi familia, su santo nombre digo. Jesús. En el nombre de Jesús, si tus ojos han estado cegados a posibilidades, si has perdido la esperanza porque no ves posibilidades, en el nombre de Jesús tus ojos son abiertos a las posibilidades que Dios tiene para ti. En el nombre de Cristo Jesús, hablamos que tus ojos se abren para que veas lo que Dios tiene para ti. Obra para así. Hablamos el nombre de Jesús, invocando la paz de Dios sobre tu vida, sobre tu hogar, el shalom de Dios
sobre tu vida y sobre tu hogar. Y se quebrantan cadenas de esclavitud, cadenas de depresión, cadenas de tristeza. En el nombre de Jesús son rotas. Y llamamos a tu vida la libertad de los hijos de Dios. Proclamamos el nombre de Jesús y la libertad que trae el nombre de Jesús sobre nosotros y nuestras familias. En tu nombre, Jesús. ¿Qué tal si damos un aplauso, una ovación a nuestro amado Jesús? Amén. Ese aplauso, Iglesia Vida Real. Amigos, que hoy podemos levantar el nombre de Jesús. Y sabes que es extraordinario ver cuántas cosas encontramos en la Biblia alrededor de la historia de la resurrección. Pero quiero traer a colación Juan capítulo 19. Habían 2 seguidores de Jesús. Si puedes tomar tu lugar ahí donde estás, por favor. Quiero contarte que habían 2 seguidores de Jesús que no eran necesariamente sus discípulos cercanos. Y quiero que escuches esto. Dice: después de esto, José de Arimatea pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Él fue y retiró el cuerpo con el permiso de Pilato. O sea, él pide su cuerpo. Sabes que ese cuerpo ya no tenía vida. Ese cuerpo en ese momento no podía operar milagros. Pero junto, dice aquí, escucha esto, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 33 kilogramos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme a la costumbre judía de le dar sepultura, le envolvieron en vendas con las especias aromáticas. ¿Sabes? Se acercan con 33 kilos. Imagínate eso, solamente para poder hacer una cosa: honrar el cuerpo del Señor Jesús. Traen una ofrenda para honrarlo, quieren honrar a Él. Y sabe, era un cuerpo que en ese momento ya no podía hacer milagros. Ellos no sabían lo que iba a pasar, pero se acercaron con una forma, con un corazón de adoración y de honra. Hoy tú y yo tenemos, en este domingo de resurrección, la oportunidad de traer una honra al Señor, de diezmar, de ofrendar, de traer una primicia, decirle: Señor, hoy quiero hacerlo con un corazón agradecido. Y ahora nosotros sabemos la historia, nosotros sabemos que Él resucitó, y lo vamos a hacer con todo nuestro corazón, diciéndole: Señor, muchas gracias, venimos a honrar tu nombre. Ahí donde estás, quiero que inclines tu rostro un momento y vamos a decir: Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque hoy celebramos al resucitado. Hoy celebramos a aquel que dejó la tumba vacía. Y Señor, se bajó de una cruz por amor a nosotros y entró a un sepulcro a vencer la muerte, Señor, y a resucitar y traerse las llaves de la vida y la muerte. Y hoy honramos tu nombre, Señor. Gracias, porque queremos venir con esta actitud. Bendecimos estos diezmos y estas ofrendas, y que tu nombre pueda seguir siendo compartido, exaltado, mostrado, Señor, donde sea que tú nos lo permitas, Padre. Gracias por esto. Te lo pedimos y te ofrecemos esto en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Quiero aprovechar, antes de pasar a la ofrenda y que puedas pasar al frente, a recordarte: si tú vienes por primera vez, al salir a mano izquierda tenemos un espacio que se llama, que es especial para nosotros, que es punto de partida. Solo quería ver si la pastora Nino lo sabía. Punto de partida, sí, es punto de partida. El otro es ánimo, oro por ti. En punto de partida es para que, si tú quieres dar tu primer paso, nos estás acompañando por primera vez, puedas estar con nosotros y así conocer un poquito más del Señor. Y si necesitas oración, del lado derecho, ahí tenemos ánimo, oro por ti. Y ahí es el lugar donde tú puedes pasar para que oremos juntos. Así que ahora sí, a la parte frontal, si estás aquí con nosotros o en cualquier centro de convenciones, puedes pasar. Vamos a tener este tiempo para adorar al Señor. Y si alguien lo quiere hacer a través de las plataformas digitales, lo podemos hacer según los números de cuentas que aparecen en pantalla. Gracias. Soy prueba de lo que la gracia de Dios puede hacer. Si supieras lo que yo sufrí, podrías ver lo que ha hecho en mí. Cambió mi vida y me transformó.
Eso es lo que hizo la gracia de Dios. Y ahora cuento yo la historia de cómo Él me salvó por su misericordia y la sangre que Él vertió. Y aunque no lo merecía, su perdón me regaló por su misericordia y la sangre que Él vertió. ¿Qué te parece si te pones en pie y le das gracias a Jesús por su amor? Pensaba que no merecía vivir otra vez por lo que hice yo, lo que dije yo, cada mala decisión. Muerto estaría hoy, mas por la gracia de Dios. Y ahora cuento yo la historia de cómo Él me salvó por su misericordia y la sangre que Él vertió. Y aunque no lo merecía, su perdón me regaló por su misericordia y la sangre que Él vertió. ¿Qué te parece si le das un aplauso a Jesús, nuestro Salvador? Oh, oh, oh. Fue mi cruz que llevó nuestro Salvador, y ahora yo libre soy por la gracia de Dios. En la tumba enterró todo mi pecado y me redimió por la gracia de Dios. Fue mi cruz que llevó nuestro Salvador, y ahora yo libre soy por la gracia de Dios. En la tumba enterró todo mi pecado y me redimió por la gracia de Dios. Y ahora cuento yo la historia de cómo Él me salvó por su misericordia y la sangre que Él vertió. Y aunque no lo merecía, su perdón me regaló por su misericordia y la sangre que Él vertió. Dale fuerte esas palmas a Jesús. ¿Cuántos dan gritos de alegría porque Él borró todos nuestros pecados? Así que te invito a que celebremos a Jesús con todo tu corazón. Vamos todos con sus palmas acá. Celebramos la libertad que tenemos en Él. Vamos, iglesia, hoy hacemos una fiesta. Celebramos tu victoria, Jesús. No fue en vano que por mí murió, pues con su sangre
Jesús. Porque la celebración no se queda aquí, sino lo llevamos allá afuera a declarar que Él vive. Vamos, iglesia, con tus palmas. Puedes ver lo que veo. Todos juntos diciendo esto. Puedes ver lo que veo. Veo rayos, oigo truenos. Vamos con tus palmas. Algo aquí se está moviendo. Muertos cobran vida otra vez. Creo que hoy vamos a ver otra resurrección. ¿Cuántos pueden dar gritos de júbilo? Veo señales y prodigios. Puedo ver colores vivos. Y decimos, muertos cobran vida otra vez. Creo que hoy vamos a ver otra resurrección. ¿Me ayudas con tus palmas arriba acá, todos juntos? Despiértate, tú que duermes. Jesús vive y con Él vivimos. ¿Cuántos se alegran por eso? Celebrar, iglesia, todos juntos. Aleluya, la ha ganado y la muerte ha derrotado. Muertos cobran vida otra vez. Creo que hoy vamos a ver otra resurrección. Y decimos, despiértate. Vamos, tú que duermes. Jesús vive y con Él vivimos. Paraíso está abierto. Jesús vive. Vamos celebrando esto. Vamos. Despiértate. Tú que duermes. Jesús vive y con Él vivimos. Paraíso está abierto. Jesús vive y con Él. Por eso celebramos, iglesia. Por eso llevamos la fiesta afuera declarando esta verdad. Que Él vive, que Él reina. Por eso decimos, si ves lo que veo, la tumba vacía, sabemos lo mismo, que todo posible es. Si ves lo que veo, la tumba vacía, sabemos lo mismo, que todo posible es. Puedes ver lo que veo. Puedes ver, iglesia, declarando. Puedes ver. Gracias, Jesús, porque con los ojos de la fe veo señales y prodigios. Veo rayos, oigo truenos. Algo aquí se está moviendo. Despiértate, tú que duermes. Jesús vive y con tus palmas. Paraíso está abierto. Jesús vive y con Él vivimos. Y esa es la base para nuestro gozo. Con Él vivimos. Amén. Demos un aplauso al Señor. Vamos a regresar llenos del gozo del Señor, porque Él vive y nosotros también tenemos esperanza de vida eterna. Mira lo que dice el
Señor en Isaías 55:12, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos. Demos un aplauso al Señor celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero orar para bendecirte, para que esta semana sea una semana llena de victoria para ti. Antes quiero recordarte, si alguien entregó su vida a Cristo Jesús, allá afuera tenemos punto de partida donde quisiéramos orar por ti. Y esta semana empezamos las actividades regulares. Mañana tenemos, escrito está, en Punto Próceres. Luego tenemos habitación en todos los puntos el martes y todas las actividades regulares. Así que vamos a orar. Padre bendito, salimos de aquí con el gozo que solo tú puedes dar. Y así como los discípulos del camino de Emaús, que fueron transformados por estar cerca de ti, nosotros salimos de aquí llenos de tu gozo, con energías renovadas, con esperanza renovada, porque tú llenas nuestra vida, porque hemos estado contigo y sabemos que vamos con esperanza, vamos con una nueva fuerza, porque tú estás con nosotros. En tu nombre oramos, Señor. Amén, amén. Que el Señor vaya contigo, que tengas una semana llena de la presencia del Señor.